Cuesta decirlo, pero el mundo ya no es un lugar seguro. No importa dónde te encuentres, qué hagas o cómo te prevengas, siempre existe ese peligro latente de ser víctima de una atrocidad. Sin embargo, la buena noticia es que también hay personas asignadas a frenar estas actividades. Hombres que dedican su vida a darles una lección a las personas que toman el camino equivocado. Las fuerzas especiales son unidades militares o policiales altamente calificadas para hacer una tarea que una fuerza policial o militar convencional no podría. Ya sea por aire, mar o tierra, estas unidades están preparadas para cualquier adversidad que les depare. Después de ver este video, pensarás 2 veces querer ser uno de los malos. Sin más, prepárate para conocer las 10 fuerzas especiales más letales del mundo. Comenzamos. Número 10. El Grupo de Operaciones Especiales de Pakistán, o mejor conocido como SSG, es la fuerza primaria de operaciones especiales en el país asiático. Fue creada en 1956 debido a los constantes conflictos que tenían con sus vecinos de la India. Han participado en algunas de las grandes guerras asiáticas y se especializan en acciones contra terrorismo. Los aspirantes a ser parte del SSG deben tener al menos 2 años en alguna unidad del ejército de Pakistán y deben pasar otros 2 años entrenándose antes de unirse a sus filas. Se especializan en paracaidismo, buceo de combate, tácticas de montaña, asalto, demolición, supervivencia, idiomas, artes marciales, espionaje y combate en espacios cerrados. Han realizado ejercicios militares con fuerzas especiales de China, Estados Unidos, Reino Unido y Turquía. Son los encargados de proteger las instalaciones nucleares de Pakistán y además varios de sus miembros son los encargados de proteger a la familia real saudita. Número 9. El GSG-9 es una unidad de operaciones especiales de contraterrorismo de la policía alemana. Esta unidad se creó a raíz de la terrible masacre de Múnich en 1972, donde se manifestó la falta de preparación de la policía tradicional en casos de toma de rehenes y terrorismo. El GSG-9 surgió de elementos de la Guardia Fronteriza Federal y se buscaba poder dar una respuesta contundente en caso de próximos ataques terroristas en Alemania. La mayoría de sus misiones son confidenciales, pero se tiene conocimiento de que han participado en más de 1500 alrededor de todo el mundo y desde su creación únicamente han tenido la necesidad de disparar sus armas en 5 ocasiones. El GSG-9 ha ganado el SWAT World Challenge en 2 ocasiones, lo que nos hace darnos cuenta la gran profesionalidad de los miembros que lo conforman. Número 8. En eslavo, Grom significa trueno. Este es el comando de fuerzas especiales más letal de Polonia. Después de que la embajada polaca fuera tomada en Suiza y de que fueran asesinados 2 diplomáticos en Beirut, el Congreso polaco no dudó ni un solo minuto en aprobar la creación del Grom en el año 1990. El Grom fue entrenado por algunas de las mejores unidades especiales del mundo, como los Delta Force y el SAS. Se especializan en acciones antiterroristas y acciones tras líneas enemigas. Además, son expertos en reconocimiento, sabotaje, evacuación, paracaidismo, combate submarino, explosivos y el 75% de sus integrantes tienen entrenamiento como médicos. En el año 1994 participaron en su primera operación internacional, la Operación Defender la Democracia, donde un régimen militar había tomado el gobierno de Haití. En 1996, este comando fue enviado a la guerra de Kosovo a resolver situaciones de crisis y proteger personalidades importantes. Además, lograron la captura del criminal de guerra Slavko Dokmanovic. Entre 2002 y 2004 realizaron operaciones en Afganistán, Kirguistán y Kuwait en respuesta al ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. Actualmente se encuentran en Afganistán poniendo a prueba sus habilidades contra los insurgentes. Número 7. El Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional Francesa, o también conocido como GIGN, fue creado como respuesta a la masacre de Múnich acontecida en los Juegos Olímpicos de 1972.
El gobierno francés creó esta unidad de fuerzas especiales para tratar con situaciones de rehenes. Sin embargo, las tareas que esta unidad puede realizar ya se han diversificado. Los miembros del GIGN entrenan durante 14 meses antes de unirse a las filas de combate. Reciben adiestramiento en armas, inserción aérea, supervivencia, paracaidismo y contraterrorismo. El GIGN también se caracteriza por tener una de las mejores escuelas de tiro. Esta es responsable de crear a los francotiradores más certeros del mundo. Han participado en unas 1000 operaciones y durante poco más de 40 años únicamente han muerto 2 miembros en acción y 7 en entrenamiento. El acontecimiento que puso al GIGN en la vista del mundo fue el secuestro del vuelo 8969 de Air France. Este avión fue secuestrado por 4 terroristas del GIA, un grupo terrorista de Argelia que tenía como objetivo derribar la Torre Eiffel. Fueron 11 miembros del GIGN que resultaron heridos. Sin embargo, al final lograron abatir a los 4 terroristas y salvar a más de 220 personas. Igualmente fueron los responsables de detener a Gilbert Burgot, o mejor conocido como Bob Denard, un mercenario francés que realizó numerosas operaciones armadas y golpes de estado en África. Número 6. Sayeret Matkal es una unidad de élite secreta de las Fuerzas de Defensa de Israel. Fue creada en 1964 como una fusión entre las brigadas paracaidistas Sayeret y la rama de inteligencia. Se especializan en reconocimiento, contraterrorismo e inteligencia militar. Esta unidad se mantuvo durante sus primeros años como un secreto. El riguroso y difícil entrenamiento al que son sometidos tan solo dejaba unos cuantos soldados al final de la selección. Sin embargo, estos soldados elegidos todavía debían entrenar 20 meses en uso de armas, paracaidismo y contraterrorismo antes de formar parte de la unidad. Se les entrena para desarrollar al máximo habilidades como uso de armas cortas, artes marciales, orientación, camuflaje, supervivencia y reconocimiento. Los veteranos de Sayeret Matkal tienen gran influencia en Israel. Tan solo decir que el primer ministro actual, Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa, Shaul Mofaz, y el ex jefe del Mossad, Dani Yatom, fueron miembros del Sayeret Matkal. El ejército de Israel tiene órdenes de negar la existencia de esta unidad de élite y sus operaciones siguen siendo un misterio. En 1973, en la operación Primavera de Juventud, eliminaron a los líderes de la organización terrorista palestina Septiembre Negro. Esta organización fue la responsable de la masacre de Múnich. En 1976 llevaron a cabo la Operación Trueno, o también conocida como Entebbe, donde lograron rescatar rehenes de un avión de Air France secuestrado por terroristas palestinos. Número 5. ¿Quién pensaría que el carismático país canadiense poseería una de las fuerzas especiales más letales del mundo? El gobierno canadiense tenía órdenes estrictas de negar la existencia y actividades de este grupo. Nos referimos a Joint Task Force 2, o abreviado como JTF-2, una unidad de fuerzas especiales muy secreta al servicio de Canadá. De lo poco que se sabe de esta unidad es que surgió en 1993 a causa de una petición del ministro de Defensa por tener a su disposición una unidad que llevara a cabo misiones internacionales de extrema peligrosidad. Joint Task Force 2 estuvo presente en la guerra de Bosnia cazando francotiradores serbios que intentaban abatir soldados de las Naciones Unidas. Después del atentado del 11 de septiembre, unos 40 soldados del JTF-2 fueron enviados a Afganistán. Junto con los boinas verdes estadounidenses, estuvieron cazando líderes talibán. Participaron como la seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010 y muchos de sus miembros son solicitados como guardaespaldas para varias personalidades militares y gubernamentales canadienses. En junio de 2017, un francotirador del JTF-2 disparó y abatió a un combatiente del Estado Islámico a una distancia de 3.540 metros, imponiendo un nuevo récord como la baja más larga registrada en toda la historia. Número 4. El destacamento operacional de las Fuerzas Especiales Delta, o mejor conocido como Delta Force, es sin dudas una de las fuerzas especiales más mortíferas y que más participación han tenido en conflictos del mundo. En 1977, el coronel Charles Beckwith impulsó la creación de esta unidad después de haber estado una temporada experimentando y aprendiendo del SAS británico. Su entrenamiento es muy parecido al de los SEALs y el SAS,
el cual intenta mediante agotamiento y maltrato físico y psicológico hacer que deserten los candidatos débiles. Se habla de que solo un 10% de todos los participantes logran entrar. Los Delta Force están entrenados en contraterrorismo y contrainsurgencia. Sin embargo, conforme han pasado los años, se han diversificado y especializado también en rescate de rehenes, redadas y eliminación de fuerzas secretas, o lo que sería igual que eliminar a otras fuerzas especiales. Como se dijo desde el principio, desde su creación han participado en numerosos conflictos en todo el mundo, tales como la Guerra del Golfo, la invasión a Panamá, la Guerra de Irak, la Guerra Civil de Somalia, las guerras en Yugoslavia, Bosnia y Kosovo, e incluso han participado en operaciones contra grupos revolucionarios de Nicaragua y El Salvador. La Delta Force ha trabajado y colaborado en distintas operaciones con otras fuerzas especiales, tales como el GIGN francés, el KSK de Alemania, con las Fuerzas Especiales de Reacción del Ejército Mexicano, con las Fuerzas de Despliegue Rápido de Colombia y el GOE de España. Número 3. Los Spetsnaz rusos son bien conocidos por su ferocidad y efectividad en misiones internacionales e internas. Sin embargo, debes saber que Spetsnaz es la palabra con la que los rusos se refieren a los comandos de fuerzas especiales, ya sean militares o policiales. En resumidas palabras, Spetsnaz es fuerza especial en ruso. Los Spetsnaz se dividen en varios grupos. Los tres principales son el Grupo Alfa, Vimpel y Spetsnaz GRU, cada uno especialista en diversas actividades. Sin embargo, el que entra en este top es el Grupo Alfa, que se ha caracterizado por sus implacables acciones de contraterrorismo. Después de ver lo que aconteció en la masacre de Múnich, el director de la KGB, Yuri Andropov, decidió crear un grupo de operaciones especiales que enfrentara amenazas terroristas que pudiesen atacar a la Unión Soviética, por lo que en 1974 se creó el Grupo Alfa. No hay duda de que su entrenamiento es uno de los más exigentes del planeta. Se necesita formar parte de un programa en donde los más fuertes serán reclutados, los débiles saldrán por su propia cuenta. Después, los soldados reclutados pasarán 4 años entrenándose en contraterrorismo y todo lo que conlleva, como disparo con armas de fuego, tácticas en espacios cerrados, paracaidismo, combate cuerpo a cuerpo, entre otros. Son un comando activo en varias partes del mundo. Entre sus misiones más importantes se destaca la Operación Tormenta 333, donde el Grupo Alfa fue responsable de asesinar al dictador afgano Hafizullah Amin y a sus más de 800 protectores de élite en el Palacio Tajbek. El Grupo Alfa también participó en la guerra de Chechenia, donde se enviaron varios de sus miembros a eliminar fuerzas separatistas. Actualmente los 250 miembros del Grupo Alfa funcionan como un escudo que protege a los ciudadanos rusos de la amenaza terrorista y las grandes tensiones mundiales. Número 2. Los Navy SEALs son la Fuerza de Operaciones Especiales de la Armada de los Estados Unidos. El acrónimo SEAL, Sea, Air and Land, que en español sería Mar, Aire y Tierra, hace referencia a su capacidad de operar en distintas situaciones. Se les considera una de las unidades anfibias más capacitadas y letales del mundo. La historia de los SEALs es bastante peculiar, ya que fue una fusión de unas 5 unidades militares. Se creó a causa del fracaso de Bahía de Cochinos, que fue el intento de invasión a Cuba. Ante esta situación, el presidente Kennedy ordenó la creación de un nuevo y mejorado grupo de fuerzas especiales. Fue así como en 1962 la Armada comenzó a entrenar lo que sería una de las mejores fuerzas especiales de la historia. Los SEAL han sido partícipes en casi todos los grandes conflictos contemporáneos, tales como las guerras de Irán e Irak, la invasión a Granada, la invasión a Panamá, la guerra del Golfo, la guerra en Afganistán y actualmente contra el Estado Islámico. Se sabe que han intervenido en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico en Colombia, en la liberación de rehenes en Irak, y fueron los responsables de asesinar al hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden. El entrenamiento de los SEAL es posiblemente el más difícil del mundo, en donde llevan a los reclutas a un nivel extremo de extenuación y sufrimiento, tanto físico como psicológico. El nivel de deserción en las primeras etapas de reclutamiento es mayor al 90%. Sin embargo, la semana más difícil de los 6 meses que deben pasar es la apodada Semana del Infierno, donde por 5 días los reclutas deben pasar hambre, frío, dolor y se les priva del sueño. En las últimas fases aprenden buceo de combate, tácticas de guerrilla, técnicas de patrulla, rapel, tiro, demolición y paracaidismo. Lo que hace tan letales a los SEAL es que pueden operar en cualquier parte del mundo
en cualquier terreno y en cualquier clima. El número de enemigos no es lo que les preocupa, sino el número de misiones completadas exitosamente. Antes de pasar al número 1, les dejo algunas menciones honoríficas. Número 1. El SAS es la unidad de las Fuerzas Especiales del Ejército Británico. Esta fuerza especial ha servido como modelo y base para crear otras fuerzas especiales en todo el mundo. La fecha exacta de la creación del SAS no se tiene, pero se sabe que desde la Segunda Guerra Mundial ya estaban en operación. Después de la masacre de Múnich en 1972, las SAS comenzaron a tomar más en serio el papel que jugaban en su país, por lo que tuvieron que implementar herramientas que les dieran la habilidad en el campo real. Fueron los pioneros de los famosos Killing House, que son escenarios realistas donde se utilizan edificios, barcos o aviones para entrenar asaltos tácticos y combate en espacios cerrados, que es a lo que con más frecuencia deben enfrentarse en una situación de terrorismo. Igualmente, las SAS fueron las pioneras de las granadas aturdidoras, que después serían adoptadas por todas las unidades policiales del mundo. Han participado en miles de misiones alrededor de todo el globo. Cabe destacar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de las Malvinas, la Guerra del Golfo, la Guerra de Bosnia, la Guerra de Afganistán, la Guerra de Irak, y actualmente están en lucha contra el Estado Islámico. Ahora déjame saber en los comentarios cuál fue la unidad de fuerzas especiales que más te sorprendió. No olvides darle clic al botón suscribirse y que subimos video cada semana. No te los pierdas. Eres bienvenido a formar parte de nuestra comunidad en redes sociales, donde todos los días hay contenido nuevo. Recuerda que esto es Armapedia y te deseo un excelente día.